Háganme una señal, pero ¿se ve bien la pantalla? Perfecto. Bueno, vamos a comenzar hoy con la charla del día de hoy de Legatec y la construcción. Conozco a muchos de los que hoy están asistiendo, pero bueno, para los que no entran o ingresan a estas charlas por primera vez, les cuento, primero déjenme presentarme, yo soy Pablo Giovan Batista, estoy a cargo de la gerencia técnica de Legatec. Legatec es una empresa de soluciones para la industria de la construcción, brindando no solo productos, sino también servicios como para tratar de ayudarlos a resolver los problemas de todos los días, no solo en las obras en construcción, sino para el mantenimiento y la reparación de las mismas. Desde hace un par de años a esta parte hemos comenzado a hacer un ciclo de charlas mensuales que la hemos denominado Legatec y la construcción, que la intención tiene por intención hacerle llegar, bueno, algunas cosas que uno sabe, o las pocas cosas que uno sabe, compartirlas con ustedes, motivarlos a, bueno, a ver qué otras cosas pueden ser de utilidad para ustedes, no solo por los servicios y productos que ofrece Legatec, sino también de otras áreas de la industria de la construcción. A título para los que no han participado, les cuento, el año pasado hemos tenido la colaboración de gente de Cemento Blanco, gente de Peri, de los encofrados, que nos han dado charlas que ayudan también a dar o a mostrar cuáles son distintas técnicas constructivas y de materiales nuevos constructivos que puedan ser de utilidad y que lo puedan llegar a aplicar en sus obras. En la charla de hoy vamos a hablar de impermeabilización con revestimientos cementicios. Les cuento para los que estén interesados que el mes que viene vamos a tratar de complementar este tema de impermeabilización ya con membranas líquidas. Lo que vamos a ver hoy es, bueno, básicamente es de qué se trata esto de qué es la impermeabilización, cómo uno tendría que impermeabilizar, cómo elegir el sistema más adecuado según la necesidad de cada uno, algunos ejemplos de uso y obviamente métodos o modos de aplicación de los productos que sean aplicables como solución de impermeabilización, siempre refiriéndonos a materiales o materiales de impermeabilización de tipo cementicio. No vamos a hablar ni de ni de membranas líquidas, ni de membranas preformadas, como pueden ser la manta PVC. Esto lo estamos dejando para charlas siguientes. Entonces, comencemos primero tratando de entender qué es lo que uno, por lo menos, entiende como impermeabilización. Básicamente es la acción de colocar algo que sirva de protección, tratar para evitar que haya filtración o penetración de líquidos o de otros fluidos, no solo hacia el interior, sino también hacia el exterior de una estructura. Cuando hablamos de penetración de líquidos y otros fluidos es porque impermeabilización también incluye no solo el ingreso o egreso de agua, que es lo que uno normalmente entiende como impermeabilización de una estructura, sino también de otros tipos de compuestos. Por ejemplo, en estructuras enterradas, el ingreso de sustancias agresivas al hormigón, como pueden ser sulfatos y ese tipo de cosas, que también ingresan a la estructura y la terminan dañando. Lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que cuando uno habla de impermeabilizar una estructura, uno nunca va a hablar de un producto o algo por el estilo, sino que en realidad lo tiene que pensar como un sistema de protección. Y que obviamente tiene que estar acorde o de acuerdo a el nivel o grado de protección que uno quiera usar para esa estructura. Si la estructura va a ser de tipo temporal, obviamente que cualquier sistema simple de impermeabilización puede funcionar cuando uno está hablando de estructuras un poco más, que le está exigiendo, por ejemplo, una vida útil un poco más amplia, como puede ser, no sé, la impermeabilización de estructuras sanitarias o hidráulicas. Bueno, obviamente que el sistema de impermeabilización va a ser un poco más complejo. ¿Por qué? Porque básicamente uno lo que está pretendiendo es que el sistema sirva
para una vida útil prolongada. En el caso de estructuras, no sé, sanitarias, normalmente se diseñan para una vida útil de 100 años, con lo cual un sistema de impermeabilización simple probablemente no alcance para cubrir esa vida útil. Y finalmente, como criterios o definición de lo que es la impermeabilización, es que uno no solo lo está protegiendo la estructura contra la humedad, sino también que hay motivos de salud, estética de la construcción, evitar tener que hacer reparaciones, o por lo menos si hay que hacerlas, tenerlas pensadas y suponiendo que hay que hacer la menor cantidad de reparaciones en la vida útil de la estructura posible, y obviamente hacer que esa estructura dure el mayor cantidad de tiempo que sea posible. Dijimos que era la impermeabilización. Ahora, tanto un líquido como alguna sustancia agresiva a estructuras de hormigón van a ingresar básicamente por tres vías. Una que es por ahí la más visible o fácil de imaginar y de visualizar es lo que uno llama permeabilidad, que básicamente es el movimiento de un líquido debido a un gradiente de presión a través de un medio poroso. Aunque no lo parezca, el hormigón es una estructura porosa, está constituida no solo por los materiales que todos sabemos que tiene, o sea, cemento, arena, piedra, sino que además cuando endurece, en ese proceso de endurecimiento, la estructura interna del hormigón va quedando con una serie de poros y capilares, que obviamente van a ser de mayor o menor envergadura según básicamente la relación agua-cemento con que se haya hecho ese hormigón. Pero y más allá de eso, todo hormigón tiene una estructura interior que contiene poros y capilares. A través de esos poros, debido a ese gradiente de presión de líquido que existe entre una cara y la otra cara de ese hormigón, da a un movimiento de agua, y ese movimiento de agua es lo que uno denomina permeabilidad. Cuando uno habla de absorción capilar, que sería la otra forma de ingreso del agua, es básicamente cuando el líquido entra a través de los capilares de ese hormigón, debido básicamente a una interacción de fuerzas de contacto líquido-sólido. Y finalmente está un tercer medio o vía de ingreso a través de una estructura de hormigón, que es lo que uno llama difusión. Cuando uno habla de difusión, ya no está hablando del líquido como agua pura, digamos, como uno la conoce, sino que ya estamos hablando de un desplazamiento a nivel o escala molecular. Y esa escala, y esos iones van a ingresar a la estructura básicamente por el mismo criterio de la permeabilidad. Hay un gradiente de concentración de esos iones de un lado de la estructura, y por diferencias de presión empiezan a ingresar y terminan atravesando la estructura. Un ejemplo típico de lo que sería un ingreso de algo por difusión es, por ejemplo, el proceso de corrosión de una estructura. Para que se produzca el proceso, lo que hay es una concentración de iones cloro en la cara exterior de ese hormigón, y por diferencia de presión, o por gradiente de presión, empiezan a ingresar hasta que llegan a estar en contacto con la armadura, y como hay también humedad, se va a producir la corrosión. Con lo cual, cuando uno habla de impermeabilidad, tiene que estar pensando, y por eso se los mencionaba anteriormente, no solo en el ingreso a una estructura de agua, sino también ese sistema de impermeabilización tiene que pensar en muchos casos, y según las situaciones, en temas de durabilidad de la estructura, como puede ser problemas de ingreso de iones cloruro o de otro tipo de sales que puedan ser agresivas al hormigón. Y hay un tema particular, esto lo voy a poner así completito, así. Ay, me pasé. Que es una característica de todos los sistemas de impermeabilización, que es definir si esa, digamos, membrana, barrera, o como uno quiera llamar, que está colocando en esa estructura, es
permeable o no al vapor vapor de agua. ¿Por qué es importante? Porque a veces uno necesita que la estructura sea impermeable, o sea, no deje ingresar el líquido al lugar donde nosotros queremos, pero sí deje salir a la humedad que contiene ese ambiente, pueda salir al exterior. Cuando un material es impermeable al vapor de agua, siempre va a ser impermeable al agua. No en el sentido contrario, que sea impermeable al agua no siempre es impermeable al vapor. Si quieren un ejemplo, si ustedes tratan de poner algo que es muy impermeable y además impermeable al vapor de agua, exagerándolo, digamos, sería un vidrio. Si uno tiene vapor de agua en una de las caras, ¿qué va a pasar? Y se van a empezar a formar gotitas de agua por presencia de la humedad y diferencias de temperatura y de presión en la cara interior de ese vidrio. O sea, no dejó pasar al vapor de agua. Si uno en lugar de un vidrio pone otro material que sí es poroso, puede ser, yo no sé, puede ser un cartón, y parte de ese vapor de agua sí va a pasar al otro lado de esa lámina de cartón. ¿Qué ventaja tiene que un sistema de impermeabilización permita la transferencia de ese vapor de agua? Es que justamente deja respirar a la estructura. Con lo cual hay menos presión sobre la cara donde está ingresando esa humedad. Normalmente los productos o los materiales que son permeables al vapor de agua son menos viscosos, con lo cual son más fáciles de colocar, tienen mejor adhesión al soporte y además el producto o el sistema que usemos para impermeabilizar normalmente va a soportar ambientes o sustratos húmedos. Eso es importante sobre todo a la hora de la colocación de los productos, donde normalmente no es demasiado cuidadoso del contenido de humedad del sustrato donde está aplicando el sistema de impermeabilización. Les doy un ejemplo. Si uno coloca un sistema cementicio, no solo admite humedad del sustrato, sino que hasta es necesario que haya humedad en el sustrato. Si uno, por el contrario, aplica algún revestimiento, llamémosle polimérico, como puede ser un epoxi, un poliuretano, si el sustrato tiene humedad, lo más probable es que termine pasando, como justamente no es permeable al vapor de agua, que ese vapor que se fue generando en la interfase sustrato-epoxi, genere una presión que termine englobando al epoxi. Como desventaja es que si el sustrato no es absorbente a estos materiales, uno los tiene que ayudar con algún tipo de puente de adherencia, y además depende mucho, como depende de la humedad, depende mucho del tiempo de secado, del curado, para que realmente después el producto cumpla con la función que tiene que hacer y no tenga una degradación a temprana edad. Dicho esto, que fue más o menos como una especie de, si quieren, repaso de algunos conceptos básicos que nos van a servir de aquí en adelante, sigamos viendo ahora cómo uno tendría que impermeabilizar. Entonces, lo primero que uno tiene que pensar cuando tiene que estar delante de un proyecto o una situación de impermeabilización, lo primero que tiene que pensar es bajo qué condición va a trabajar esa impermeabilización. Y eso básicamente es si la membrana o la barrera impermeable que estoy tratando de instalar o colocar va a estar sujeto a agua permanente, caso típico, no sé, un tanque de agua o unas piletas, ese tipo de cosas, o es temporal. Temporal es básicamente que puede ingresar el agua por efecto de la lluvia, del viento, o en estructuras enterradas por agua subterránea, básicamente de las napas, ¿no? Y la otra cosa que es importante tener en cuenta, que importa mucho sobre todo para la hora de la elección de los sistemas y los productos de impermeabilización, es si la barrera que yo voy a poner va a estar en contacto con el líquido, que es lo que uno normalmente
dice que es activa o positiva, o si está en la dirección del flujo del líquido, que sería negativo o pasivo. Si, para ilustrarlo un poco mejor, supongamos que tenemos que impermeabilizar un sótano. Si yo impermeabilizo la estructura de hormigón al momento que levanté la pared y lo pongo del lado de afuera, o sea, hice una excavación y puedo meterme adentro y trabajar del lado de afuera, eso sería hacer una protección, digamos, en el sentido activo o positivo. Si en caso contrario yo impermeabilizo la pared del sótano desde adentro del sótano, estaría hablando de pasivo o negativo. Temas de impermeabilización, uno encuentra, digamos que digamos, el ingreso de agua se da en muchas situaciones y entonces es importante que tener en cuenta cuáles serían las situaciones más típicas y a partir de eso y de lo que vimos anteriormente empezar a cerrar o a definir cuáles serían los métodos. Obviamente que uno sería todas las estructuras que signifiquen retención de agua, tanque de agua, una fuente, etc. La otra es si yo estoy pensando además que ese sistema de impermeabilización no solo me tiene que ayudar a que no ingrese nada, sino además a proteger también a la misma estructura que estoy impermeabilizando, que sería el caso de fundaciones, de sótanos, de túneles, donde puede haber alguna agresión de aguas subterráneas. Lo más típico es que el agua que contiene el suelo, o sea, tenga sulfato, este tipo de cosas que va a terminar deteriorando el hormigón. Con lo cual, si yo no lo pienso esto como una característica adicional que necesito a la hora de impermeabilizar, lo más probable es que la vida útil de esa protección sea mucho más chica y por lo tanto no funcione a los fines que la pensé. Lo mismo sucede si está expuesto a ambientes marinos. Acá aplicaría más el tema de degradación del hormigón. Acá no pasaría tanto por un tema de impermeabilización para evitar que ingrese el agua solamente, sino además evitar que ingresen cloruros y me corroen las armaduras. Y finalmente, quizás la menos crítica, llamémosle así, pero que normalmente en toda construcción terminan existiendo, es la impermeabilización de ciertas zonas que uno denomina zonas húmedas, como pueden ser los baños, las cocinas, los balcones, las terrazas, donde ahí no es que el problema sea tanto el ingreso de agua, sino es por una fuente de agua me refiero, sino más que nada relacionada con humedad en los medios ambientes. Y ahí estaría, digamos, pasando la humedad, básicamente por lo que hablábamos al principio, acuérdense lo que sería por capilaridad y por difusión. Si hablamos más concretamente de usar para impermeabilizar una estructura sistemas o productos cementicios, uno lo que tiene que tener en cuenta es cuáles serían esas características de los productos o los sistemas cementicios como para ver su aplicabilidad. El primer tema, que es lo más por ahí más importante, es que tienen la misma base química que el hormigón, con lo cual son 100%, van a ser 100% compatibles. No dejan de ser los productos de estos cementicios morteros, con lo cual es fácil de aplicar y de manejar, es decir, es como manejar cualquier otro tipo de mortero, inclusive mortero de reparación. No requieren de una tecnología o instrumental muy exclusivo o particular. Me permiten, que esto ya lo mencioné antes, que haya humedad en el soporte, que respiren, o sea, lo dejan respirar, con lo cual en todo lo que mencioné anteriormente de zonas húmedas son materiales bastante óptimos, sobre todo cuando hay que hacer la impermeabilización desde el lado negativo, porque dejo que la estructura siga respirando y no se me concentre la humedad en el ambiente, y que me obligue eso a hacer, no sé, hacer las clásicas agujeritos para que circule aire y baje la cantidad de humedad en el ambiente.
Normalmente son sistemas más económicos porque son base de cemento que otros sistemas de impermeabilización como pueden ser las membranas líquidas o ni que hablar de los sistemas de membranas preformadas. Es bastante amplia la gama de productos en función, si bien todos son morteros cementicios, en función del grado o nivel de elasticidad que yo requiera de ese producto, del tiempo de fraguado, de la forma de aplicación. Inclusive, también hay algunos, digamos, de estos productos dentro de la gama de los productos cementicios que no solo forman membranas, sino que hay algunos que impermeabilizan a la estructura por obturación. Básicamente, lo vamos a ver después un poco más en detalle, son los productos que uno normalmente llama o vulgarmente llama waterplug, que son básicamente morteros de fraguado instantáneo que sirven para obturar ingresos de agua o de humedad que ayudan a sellar taponar, digamos, ese tipo de defectos. No formo acá membrana, sino que lo que estoy haciendo es un tapón. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Veamos ahora entonces un poco cómo, a partir de todo esto que estuvimos hablando, de cómo sería el criterio o una forma de seguir alguna especie, si se quiere, de razonamiento, de cómo elegir el sistema adecuado en el caso que estemos pensando en optar por una solución de revestimientos cementicios. Entonces, lo primero que tengo que preguntarme es dónde hay que impermeabilizar, o sea, si es una estructura o lo que quiero impermeabilizar es horizontal, es vertical, está inclinado, es sobre cabeza, si está expuesto a productos químicos y al tráfico, si después, cuando dice revestido, es si después necesito, luego de aplicar la impermeabilización, tengo que poner algo más encima de la pared, o por ejemplo, el caso típico, no sé, si quiero impermeabilizar una pileta, si después de impermeabilizarla le voy a poner, no sé, por ejemplo, venecita. Entonces, bueno, aceptan este tipo de producto, necesito que el producto acepte colocar un revestimiento por encima de él. La otra pregunta es si lo voy a aplicar en el interior o en el exterior. Normalmente en el interior todo lo que son impermeabilizantes cementicios tienen un comportamiento muy óptimo, en el exterior tienen algunas particularidades que no lo hacen 100% ideales y que a veces requiere de algo que los proteja. Y además, obviamente, voy a tener algunos requisitos adicionales, como puede ser la elasticidad. No es lo mismo la capacidad de movimiento que tenga ese revestimiento. Si, por ejemplo, yo quiero impermeabilizar un tanque que está enterrado, o sea, que funciona como cisterna, que si ese mismo tanque tiene las mismas dimensiones, las mismas características, el mismo tipo de hormigón, va a ser el que coloquemos en el piso, no sé, 20 al aire libre. Normalmente el que está al aire libre va a sufrir un poco más los efectos, la estructura de hormigón va a sufrir un poco más los efectos de cambios de temperatura, con lo cual eso genera movimientos, y los movimientos, el material que yo esté usando para impermeabilizar tiene que ser capaz de poder absorber y acompañar esos movimientos, cosa que si el mismo tanque está enterrado, no va a ocurrir. Con lo cual ahí yo ya ahí puedo decir, para una situación que es el mismo caso, pero en distintas ubicaciones, la elasticidad del material debe ser diferente. Obviamente, adhesión específica, característica de vapor, acá en general uno habla de la calidad o la porosidad que tenga el sustrato. Mientras más liso sea, probablemente tenga que hacer algún trabajo preliminar o aplicar algún producto complementario. Si es bien poroso, no sería tan problema. Tema de temperatura, no solo al momento de la colocación, sino después del funcionamiento. El tiempo que tengo para hacer el trabajo y finalmente, aunque no está puesto ahí al final, pero debiera estar puesto al final, un tema de costos relativos. Al fin de cuentas, en cualquier obra de ingeniería o arquitectura hay una relación entre
costo de la solución y beneficios o prestación de la solución, que uno lo tiene que analizar y en función de las distintas necesidades, bueno, uno ahí analizará cuál es la solución más óptima. Una vez que uno ya medianamente fijó cuáles serían las condiciones de borde o las hipótesis de que uno va a trabajar pensando en cómo va a solucionar el problema de impermeabilización, la otra cosa que uno tiene que pensar es que un sistema completo de impermeabilización siempre va a incluir una preparación del soporte, unas capas impermeabilizantes y una protección, sea ya química o mecánica. ¿Por qué es importante los tres pasos? Porque el producto, este tipo de productos, como cualquier otro tipo de producto, sea mejor, peor, más caro, más económico, siempre van a estar apoyados o soportados sobre un soporte. Si el soporte no está en buen estado, no fue bien preparado, todo lo que le ponga arriba no va a funcionar adecuadamente. No sé, si por ejemplo yo dejé el soporte con todo lleno de polvo y el material que yo le ponga arriba se va a pegar al polvo, no se va a pegar al hormigón. Con lo cual la adherencia de este producto, de cualquiera de estos tipos de productos sobre el soporte va a ser de dudosa calidad y obviamente su vida útil va a ser muchísimo menor. Cuando hablamos de capas impermeabilizantes, hablan más que nada de lo que sería la preparación y la colocación de este tipo de productos. Y el tema de protección, tanto químico como mecánico, es una cosa que hay que tenerla en cuenta, sobre todo si hay alguna agresión, digamos, importante. ¿Por qué? Y porque uno puso una capa para que cumpla una función, en este caso impermeabilizar, pero no tiene esa capa de impermeabilización la capacidad de resistir, no sé, un tránsito intensivo. Entonces, obviamente que habrá que poner o pensar en colocar por encima de él algún sistema de protección que básicamente puede ser una carpeta o alguna cosa de ese tipo. La otra cosa que uno tiene que tener en cuenta es que según los movimientos y los requerimientos de movimiento que tenga la estructura, uno puede elegir entre una impermeabilización rígida o una elástica. Normalmente los sistemas rígidos son un poco poco menos costosos, son igual de impermeables, lo único que no van a garantizar es que si la estructura de soporte se mueve, la impermeabilización rígida sea capaz o tenga la aptitud de acompañar esos movimientos, con lo cual si no es capaz de acompañar los movimientos, probablemente sufra algún tipo de deterioro típico, lo más normal es que se fisure. Pero bueno, eso pasa después, forma parte de los criterios de selección de la solución, digamos. Independientemente de si esa impermeabilización cementicia es más rígida o más flexible, todos los sistemas van a tener que cumplir los mismos requisitos. El primero es que el soporte esté liso, limpio y firme. El segundo condicionamiento, que es sine qua non, que vale para cualquiera de los sistemas, es que cualquier fuga de agua tiene que ser reparada antes de la aplicación de estos materiales. Igualmente, esto es una condición que vale también para impermeabilizaciones con, por ejemplo, membranas líquidas. ¿Por qué? Porque si yo tengo un ingreso de agua, ese ingreso de agua lo que va a hacer es, entre comillas, lavar todo lo que yo ponga por encima de él. Con lo cual nunca voy a conseguir formar una membrana continua. Obviamente, como en el caso, vale también en todos estos casos, a menos que sea una membrana preformada, no se puede aplicar durante la lluvia o cuando esté por llover. No se puede aplicar con acumulaciones de agua por el mismo motivo que hablábamos del tema de las fugas de agua. Si yo tengo en el sustrato, tengo un charco y quiero poner un revestimiento cementicio, lo más probable es que se me lave todo, con lo cual de revestimiento cementicio tengo poquito y nada. Todas las juntas de expansión o de dilatación hay que tratarlas aparte.
y hay que tener bastante cuidado con la preparación y el sellado correcto de todas esas juntas. Los detalles que uno encuentra en cualquier tipo de estructura, hay que diseñarlos especialmente y fijarlo, digamos, tener una precaución adicional. Un ejemplo típico, por ahí para ilustrar esto, es si yo quiero impermeabilizar un balcón, por ejemplo. Desde el punto de vista técnico de cómo impermeabilizar, no es un desafío muy grande, pero normalmente las fallas surgen básicamente en dos lugares. No va a fallar en el centro del balcón la impermeabilización, va a fallar en el encuentro del balcón con el embudo del desagüe pluvial, y va a fallar en la unión del balcón con la carpintería de digamos, las ventanas de ese balcón. Con lo cual, todos esos son lo que uno llama detalles y que hay que analizarlos bien y tratarlos anteriormente y resolverlos anteriormente de aplicar la membrana de impermeabilización. Protegerlos contra daño mecánico. Todos los materiales de impresión cementicia normalmente no son muy aptos a un tránsito pesado, digamos, peatonal y mucho menos pesado, con lo cual hay que protegerlos. Y tanto las fisuras, en realidad las fisuras, pero digamos que las juntas de construcción entran en la misma categoría, también hay que tratarlas previamente a la aplicación de cualquier tipo de revestimiento. Por más que hayan algunos que tienen una aptitud de puentear fisuras de una determinada abertura, que después la vamos a ver, normalmente es aconsejable que todo lo que son fisuras es verlas como una junta de contracción, con lo cual es aconsejable abrirlas, sellarlas y después aplicar el material de impermeabilización. Dentro de, a ver, acá voy a hablar especial o particularmente en el caso de Legatec. Dentro de la familia de productos de impresión cementicia que ofrece Legatec, tenemos los siguientes productos. El primero se llama Legasil 410. Básicamente es un mortero preparado, listo para usar, que lo único que hay que hacer es mezclarlo con agua. Era lo que nosotros anteriormente les mencioné, una impermeabilización más bien de tipo rígido. Si bien es un producto fácil de colocar y de preparar, normalmente tiene como contraindicación que donde se coloquen estructuras, donde se espere cierto tipo de movimiento, este es un revestimiento que va a fisurar. Con lo cual, la limitación que tiene el Legasil 410 es que no es apto para aceptar algún tipo de movimiento. El otro tema no es que lo limite, pero sí hay que tener en cuenta que es una limitante a la hora de la elección, es impermeable hasta qué presión. Normalmente en cara positiva acepta o soporta hasta una atmósfera y media, y para la cara negativa una atmósfera. Un poco por qué la diferencia entre cara positiva y cara negativa, es porque acuérdense que cara positiva está justo delante del ingreso del flujo, o sea que el flujo de agua está empujando a la impermeabilización, entonces tiene más capacidad de soportar carga. Cuando está en el sentido que circula el agua, parte de su impermeabilidad se debe a la adherencia al sustrato, por eso uno reduce la impermeabilidad o la presión a la que es impermeable el material. En cuanto, digamos, su posibilidad, digamos, la trabajabilidad, normalmente como es base agua, tiene una trabajabilidad, un tiempo de trabajabilidad bastante prolongado, de más o menos 2 horas, estoy hablando en el orden de los 20 grados, ¿no? Yo ya lo puedo cargar mecánicamente a los 3 días y le puedo, digamos, si es un tanque, lo puedo llenar con agua a los 7 días. Hay una posibilidad del Legasil 410, convertirlo o transformarlo de una impermeabilización rígida a una flexible, usando en vez de agua, usando Legacril.
Normalmente, a ver, digamos, si bien técnicamente se puede hacer así, normalmente cuando uno ya busca un material de revestimiento cementicio flexible, ya no hace tantas mezclas, sino que directamente pasa a lo que nosotros llamamos Legacy 450. Este ya es un producto que es bicomponente, no requiere el agregado de nada más que no sean los dos componentes, mezclar los dos componentes. Fíjense ustedes que ya es un material que, a diferencia del anterior, soporta presiones mucho mayores. Ya estamos hablando de una atmósfera y media, que estamos hablando del orden de 10 atmósferas. Tiene una ventaja que puede puentear fisuras de hasta 6 milímetros. Esto es bastante interesante, que el otro no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque nos ahorraría parte del trabajo de preparación del sustrato. A diferencia del anterior, tiene una vida útil de trabajabilidad mucho más corta. Una hora, normalmente más de 45 minutos no llega. Las otras características son muy parecidas a las anteriores, con lo cual, digamos, desde el punto de vista de performance, en cuanto a en cuánto tiempo lo puedo cargar mecánicamente, en cuánto lo puedo cargar con agua y cuándo lo puedo, digamos, recubrir con algo que la proteja, es más o menos lo mismo que en el caso del 410. Hay un producto, digamos, intermedio entre el Legacy 410 y el Legacy 450, que es el Legacy 407. En realidad, la diferencia conceptualmente es un producto bicomponente como el Legacy 450. La diferencia está en el tipo de polímero acrílico, que es el componente líquido que lleva el producto, que no es tan flexible como el del 450. Fue ideado justamente para los casos donde uno no necesita una gran flexibilidad del revestimiento, pero necesita tener una cierta garantía de flexibilidad que no aporta el 410. Las características después técnicas en cuanto a tiempo de trabajabilidad, de carga mecánica, de carga de agua y de en qué momento puedo recurrir a ese revestimiento es muy similar al Legacy 450. Si recuerdan, y si no lo digo se los menciono de vuelta, nosotros dijimos que en temas de sistemas y productos de impresión cementicia, había productos que funcionaban como membranas, que son todos los anteriores que les estuve mencionando, y también habían otros tipos de productos que trabajaban por obturación. Básicamente eso es lo que hace el Legacy 403, que es un mortero de fraguado rápido para sellado de fugas de agua en construcciones. Normalmente este es un producto que se utiliza cuando justamente tengo que impermeabilizar una estructura, pero tengo ingreso de agua. El caso típico, tengo que impermeabilizar un sótano que ya existe y que por algún problema del otro lado, del lado de la tierra, está entrando agua, y como no puedo aplicar el revestimiento en esas condiciones, lo primero que tengo que hacer es aplicar este tipo de morteros, taponando los ingresos de agua, como para asegurar que el sustrato esté húmedo, pero no esté transpirando agua, porque si estuviera transpirando agua no me dejaría colocar los otros. Fíjense ustedes que el tiempo de trabajabilidad que estamos hablando es de 1 a 2 minutos. El fragüe es, en términos comparativos con los otros tipos de morteros, es instantáneo. También lo puedo utilizar, y a veces se usa, no solo para el taponamiento de fisuras o de juntas o de ingreso de agua, sino también cuando tengo que hacer algún tipo de conexión rápida de tubos de alcantarillado o algún anclaje rápido de un conducto o una tubería, algo que quiero que quede, digamos, en posición y firme en un tiempo muy corto. No es el uso habitual, pero también se puede usar, aunque no tenga que ver exactamente con impermeabilización. Bueno, es un uso alternativo que tiene el producto. Y finalmente, en temas de lo que constituiría
la línea de productos o sistemas de impermeabilización cementicio. Esto es para mencionarlo rápidamente. Uno es el Legacy 400P, que es básicamente una imprimación para imprimir y sellar soportes de hormigón que sean o muy porosos o justamente tenga algún problema de adhesión. Básicamente lo uso, por ejemplo, si bien no es la situación ideal, si quiero colocar este tipo de impresión cementicia sobre, por ejemplo, no sé, una carpeta. Bueno, no es la mejor situación colocarlo sobre una carpeta. En realidad siempre es mejor colocar los sistemas de impermeabilización sobre los sustratos más firmes. O sea que si yo tengo hormigón y carpeta, es mejor siempre colocarlo sobre el hormigón que sobre la carpeta. Pero supongamos que no hay alternativa y hay que meterlo sobre una carpeta, si bien no es lo ideal. Bueno, una carpeta es muchísimo más porosa que el hormigón. ¿Cuál es el problema? Es que por más que lo sature de agua para tener una superficie húmeda, es mejor primero sellarlo poro para tratar de minimizar después el ingreso del agua en el caso de falla del recubrimiento, y sino además darle más, digamos, una imprimación adherente al mortero de impermeabilización. También cuando tengo algún tema de necesidad por tema de fraguado o endurecimiento, de evitar que me absorba, digamos, o ayudar que algo que me absorba la tensión y me evite potencial formación de fisuras del revestimiento cementicio, normalmente se utiliza alguna malla de vidrio tejido entre una capa y otra del revestimiento cementicio para reforzar. Es como hacer, así como uno hace el hormigón armado, es como hacer un revestimiento armado. Y lo que se ve abajo es lo que uno llama normalmente pinceleta, que está puesta más que nada, más allá de que nosotros digamos, también la comercializamos, es para que vean el tipo de pinceleta que uno utiliza cuando menciona que los morteros cementicios se pueden aplicar con pinceleta. Fíjense que no es una pinceleta, una brocha gorda de pintor, digamos, sino que tiene cerdas más bien duras, básicamente por la consistencia que tiene el mortero de impermeabilización. Entonces, usar algo con una cerda más finita, lo único que consigue uno es empastar a la pinceleta y no se puede aplicar ni medio. Alternativamente, aparte de las pinceletas, uno puede usar llana, según el tipo del lugar donde uno esté trabajando y de la rugosidad del sustrato, una herramienta puede ser mejor que la otra. Funcionan las dos, básicamente. Acá les puse un cuadrito que en realidad, como pueden ver, uno indica una serie de estructuras que normalmente requieren de algún tipo de impermeabilización y cuáles serían los productos más, digamos, más adecuados o que uno sugeriría utilizar. Fíjense ustedes que algo que les había mencionado antes, cuando uno habla de depósito de tanque, básicamente cualquiera de los tres productos que forman membrana cementicias son potencialmente utilizables. ¿De qué va a depender? Y entre otras cosas, como les dije antes, de la ubicación del tanque. Si el tanque está enterrado, probablemente un revestimiento rígido sirva, pero difícilmente funcione adecuadamente. Es el mismo revestimiento en un tanque aéreo. Bueno, hay distintos casos donde uno dice, bueno, fíjense ustedes que la diferencia está en un criterio de decisión casi personal, de decir, bueno, a ver, ¿cuánta movilidad necesito que tenga ese revestimiento para que responda no solo a la necesidad de impermeabilizar la estructura, sino el hecho de también quedarse un poco, entre comillas, tranquilo, que la duración de esa impermeabilización va a ser mayor? Veamos algunos ejemplos de uso, que en realidad lo que puse son ejemplos más que nada de los lugares donde pueden ser aplicados estos tipos de materiales. En estas primeras fotografías, fíjense ustedes que estamos hablando acá de dos casos particulares. Las dos de arriba es
una estructura que está siendo construida, se hizo la excavación, se construye y que básicamente uno dice, ¿a dónde está el agua? Y en realidad la impermeabilización no se hizo solo pensando por la potencialidad de algún momento ingreso de agua, sino como una protección adicional por durabilidad del hormigón. Estas son fotos que están sacadas en Mendoza, donde la característica es que los suelos tienen bastantes sales y esas sales pueden ser agresivas al hormigón. Entonces se decidió usar este tipo de impermeabilización como una protección adicional al hormigón para extender su vida útil. Lo mismo como se ven en las dos fotos de abajo, acá son vigas de fundación de viviendas, donde se aplicó también el mismo material como protección adicional por agresión de contacto de suelos agresivos, y no tanto porque vaya a entrar agua a la estructura. No está muy linda la fotito esta, pero bueno, básicamente esto es lo que, si me creen, es la impermeabilización de una terraza de una cava. En realidad este es el trabajo, es intermedio, esta impermeabilización fue protegida para evitar el deterioro con el tiempo por rayos UV y demás de la impermeabilización. Un caso típico que uno puede ver es impermeabilizar una pileta. Vale lo mismo, es mostrar una pileta es lo mismo que mostrar un tanque. Básicamente, fíjense ustedes que la aplicación es muy simple, no se requiere ni de equipamiento ni de mano de obra súper especializada. En la foto que está arriba, fíjense ustedes que hay un trabajo previo de preparación de la superficie, que ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, pero que es un trabajo previo a la colocación de la impermeabilización. La impermeabilización se hizo con llano, o sea, no era ningún trabajo espectacular. Y como caso particular, que es una pileta similar donde se hizo el mismo trabajo, pero fíjense ustedes que lo que se terminó haciendo después de hacer la impermeabilización es colocarle venecita a la pileta. Y se pudo colocar sin ningún tipo de problema, o sea, como si hubieran estado colocando la venecita sobre un reboque, básicamente, y hablando mal y pronto. Y finalmente dediquémonos, a ver, ejemplos uno puede poner muchos más, pero digamos que como que son ejemplos de cosas habituales. También uno podría haber puesto fotos de ejemplos de improvisación por ejemplo, de balcones. Pero bueno, un poco, era una forma de ilustrar rápidamente el rango de acción de este tipo de solución. Y finalmente, dediquémonos unos minutitos a ver el tema de la aplicación. No sé si habrán notado, y si lo notaron por ahí dijeron qué pesado que es este hombre, que hice bastante hincapié siempre en lo que se refiere a la preparación de la superficie. La verdad es que tanto en la aplicación de este tipo o estos tipos de productos, como de otros tipos de productos, como pueden ser las membranas líquidas, etc., la preparación de la superficie pasa a ser casi como el 80% del éxito de la solución. Suena por ahí de perogrullo, pero nunca está de más decirlo, es que primero debo tener la superficie limpia y sana. Todo lo que sea resto de desencofrante, lechadas, pinturas, asfalto, cualquier cosa que sea contaminante y que pueda afectar la adherencia, obviamente que va a hacer que lo que le ponga arriba no se pegue, y si no se pega, se va a salir. También hay que tener en cuenta que según el tipo de lugar donde estoy trabajando, bueno, puedo ser que necesite desde hidrolavado o granallado, hasta si estamos en una escala pequeña, con un cepillo rotativo me puede alcanzar. Lo mismo antes de aplicar cualquier material de esto, lo segundo que tengo que hacer, o tener en cuenta, es que tengo que reparar todo lo que no esté firme. Básicamente los nidos de grava los tengo que rellenar con algún mortero de reparación, digamos, limpiar el nido y repararlo y sellarlo con un mortero de reparación. Lo mismo con las fisuras y cualquier tipo de
orificios que encuentre. Y básicamente lo que tengo que tener en cuenta es que para aplicar este tipo de morteros de impermeabilización, tengo que nivelar o emparejar o reparar o rellenar, como lo quieran decir, cualquier desnivel que sea mayor de 3 milímetros. ¿Por qué hablo de 3 milímetros? Y no digo 4 o no dije 1. Porque básicamente todos estos morteros de reparación se terminan colocando en espesores de entre 2 y 4 milímetros. Con lo cual, si yo tengo un espesor, digamos, un desnivel mayor, lo único que voy a lograr es formar una membrana discontinua, donde tenga en algún lugar 1 milímetro de espesor de recubrimiento cementicio y en otro lado voy a tener 4. Cuando ese revestimiento quiera moverse, por más que teóricamente sea hiper recontra flexible, por diferencia de rigideces entre el milímetro y los 4 milímetros se va a mover diferente y al moverse diferente se va a terminar fisurando o abriendo. Lo mismo lo que les había mencionado antes, si llegara a tener fugas de agua, tengo que taponarlas antes con lo que les mencioné, el Legacy 403. También les mencioné en el caso, en alguna diapositiva anterior, que los detalles los tenía que tratar especialmente, o mirarlos y darle un tratamiento especial. Eso básicamente es que hay que sellar toda fisura y unión con algún sellador tipo poliuretánico. Básicamente esto aplica a el encuentro del embudo con la losa, si existe algún caño de ventilación que sale al exterior, obviamente hay que sellarlo. Lo mismo tener precaución en los encuentros a 90 grados que puedan ocurrir. Normalmente pues, ocurren entre la losa y una pared o algo por el estilo, donde tengo que tratar de evitar que esos encuentros a 90 grados existan. Normalmente lo que uno recomienda es confeccionar una media caña en ese encuentro, de forma tal de matar ese ángulo recto. ¿Y por qué quiero matar o me interesa que se mate el ángulo recto? Básicamente por algo parecido a lo que les mencionaba antes con el tema de las diferencias de niveles en el sustrato, cuando voy a aplicar el revestimiento. Y es que si yo tengo un encuentro a 90 grados, cuando el material trate de moverse para acompañar el movimiento de la estructura, voy a estar tirando de las dos puntas a 90 grados. Y un ángulo a 90 grados normalmente no tiene la misma capacidad de flexión que si tuviera el ángulo, o sea, fuera un ángulo mayor a 90 grados. Con lo cual ahí voy a tener una propensión, si no lo corrijo, a tener fisuración. Y finalmente, cuando ya terminé de hacer todas las preparaciones, o sea, de limpiar, de reparar, de nivelar, de tratar los puntos singulares, siempre lo bueno es hacer una buena limpieza de toda la superficie para retirar todo tipo de polvo y demás cosas que hayan quedado potencialmente medianamente sueltas. Y además aprovecho que sea agua para ir humedeciendo la superficie, como para ir asegurándome que la superficie está, como uno dice normalmente, saturada superficie seca. Es decir, está la superficie húmeda, pero si uno la toca no va a haber ni nada brillante, que sería un síntoma de que hay agua en la superficie, ni si la toca uno no se moja, digamos. Una vez que ya hice toda la preparación del sustrato, bueno, tengo que empezar a preparar el material para poder colocarlo. Normalmente voy a hacer más hincapié en los productos que son bicomponentes, porque por ahí tienen algún rasgo particular en cuanto a la preparación, diferente al que es monocomponente, que hay que agregar agua. En el que hay que agregar agua normalmente va a ser más o menos como cualquier otro mortero cementicio. En el caso de los morteros bicomponentes, que tienen ligantes acrílicos líquidos como parte del agua de mezclado, lo primero que tengo que hacer, obviamente, primero es que el recipiente donde voy a pasar la mezcla esté limpio, ¿no? Pero como norma, normalmente uno lo que trata de hacer es
colocar primero el líquido tratando de reservar algo de ese líquido. Normalmente uno recomienda 1 litro, pero digamos, reservar algo del líquido para hacer un ajuste final de consistencia. ¿Por qué puedo necesitar hacer un ajuste final de consistencia? Y porque no es lo mismo si yo voy a aplicar el mismo mortero sobre una superficie horizontal que sobre una vertical. Probablemente para una superficie vertical sea aconsejable que el material sea más pixotrópico, con lo cual por ahí necesito hacer algún ajuste de la consistencia, y entonces si me reservo algo puedo hacer ese ajuste. Si he hecho todo el líquido de una sola vez, no lo voy a poder ajustar. Condición sine qua non, terminantemente prohibido para este tipo de materiales agregar algo que no sea el componente A con el componente B. El material está diseñado para que funcione perfectamente mezclando los dos componentes sin necesidad de agregar nada más. Una vez que puse ese líquido, empiezo a agregar el polvo de manera despacio y mezclándolo con un taladro de bajas revoluciones y la paleta. La paleta mezcladora es la clásica paleta mezcladora que pueden usar o que se puede usar normalmente, por ejemplo, en los revestimientos plásticos. Es el mismo tipo de taladro, el mismo tipo de paleta mezcladora. Uno empieza a mezclar los dos componentes, digamos, tratando de que quede una misma masa uniforme, sin grumos. Eso es lo más importante. Por eso es importante agregar el polvo despacio y no echar todo el polvo de una sola vez. Y eso normalmente, como para que tengan una idea, les puede demandar entre 3 y 4 minutos de mezclado para conseguir una consistencia homogénea y sin grumos. Según cómo haya resultado esa consistencia, si es necesario, se agrega el resto de líquido que nos habíamos guardado, y tengan en cuenta que con toda la operación completa, normalmente en 5 minutos tienen el producto ya preparado, o sea, está listo para utilizar. Como norma, además, tengan en cuenta que un producto así preparado, tómense un tiempo máximo para colocarlo de media hora. Esto da lugar a dos cosas. Primero es no preparar material de más que no sea, digamos, que no pueda ser aplicado en ese tiempo. Y la otra lo de la media hora por ahí es un poco restrictivo, pero depende mucho de la temperatura. Obviamente que si vamos a colocar el material en un tiempo más bien, digamos, frío, la media hora va a ser una, y si lo estamos aplicando a mucha temperatura, por ejemplo en pleno verano, si no tomamos ciertas precauciones, que ahora en las próximas diapositivas las vamos a ver, la media hora va a ser más bien tirando a corta. Y como les dije antes, terminantemente prohibido retemperar el material preparado con agua. Una vez que lo tenemos ya mezclado, bueno, hay que empezar a colocarlo. Estos tipos de materiales siempre se van a colocar en dos capas. Una primera capa, aplicada obviamente sobre la superficie que esté húmeda y libre de película agua, digamos, un tipo de película de agua. Normalmente la recomendación es aplicar la mezcla, digamos, de la manera más firme posible sobre la superficie, ya que lo que primero queremos en la primera capa es que justamente lo primero que haga el revestimiento es ir llenando todos los poros o imperfecciones menores de esos 3 milímetros, menores de esos 3 milímetros que nosotros mencionamos antes, que no habíamos preparado, para que la adherencia sea la máxima. Si por es una de esas cosas de la vida, uno cuando está colocando el material, ve que el material se arrastra, es fácil de ver porque empiezan a ver granos del agregado, entre comillas, grueso del mortero, se empieza a hacer visible, o se empiezan a hacer bolitas, que eso es básicamente como el endurecimiento del acrílico que lleva el producto. No hay que agregar más líquido, sino que hay que rehumedecer la superficie. Esos son dos efectos que se pueden producir porque la superficie no esté lo suficientemente húmeda. A veces cuando la calidad de mano de obra por ahí no es la que nosotros deseamos, o no está muy acostumbrada o experta en usar esto, es cuando nosotros también, por ejemplo, recomendamos el uso de un impremante acrílico como Legacy 400P. Una vez
Y la otra cosa que es sumamente importante, y ahora le voy a explicar por qué, es que en esta capa se coloque el material siempre en la misma dirección. Por ejemplo, si empezamos colocando el material de arriba hacia abajo, toda la superficie hacerla de arriba hacia abajo. No estar mezclando que hago un pedacito en vertical, la otra en horizontal, sino que es toda la primera capa hecha en la misma dirección. Al día siguiente, según la temperatura, si el día siguiente puede ser el mismo día a última hora del día, si empecé muy temprano, empiezo a aplicar la segunda capa. Para aplicar la segunda capa, obviamente, por eso pido, uno dice que deje curar hasta el día siguiente. ¿Por qué? Porque necesito darle de vuelta un poco de humedad al sustrato para que se adhiera mejor el revestimiento, la segunda capa de revestimiento. Y empiezo a aplicar la segunda capa en el sentido contrario al que apliqué la capa inicial. O sea, si la primera capa la hice en vertical, la segunda capa la tengo que hacer en horizontal. ¿Por qué uno insiste tanto en esto de una capa en una dirección y la segunda capa en la dirección contraria? Porque es una buena forma de asegurarse que todos los poros, potenciales poros que hayan podido quedar, o imperfecciones que hayan podido quedar en la aplicación de la primera capa, con la segunda capa, al aplicarla en la dirección inversa, estoy seguro que las estoy sellando y cerrando. Y como cosa particular es que no siempre esto ocurre, pero a veces puede ser necesario que uno requiera que la terminación sea lisa. Bueno, la segunda capa la puedo terminar con esponja y llana. De la misma manera que uno, no sé, un revoque fino lo termina trabajando con esponja según el nivel de calidad de terminación que uno quiera obtener. En este caso sería, el material se comportaría de la misma manera y las herramientas para terminarlo serían exactamente las mismas. Y finalmente algunas condiciones que hay, que si bien algunas ya las mencioné, pero que hay como resumen que uno tiene que tener en cuenta cuando trabaje con estos materiales, es que preparemos la mezcla que voy a poder aplicar en media hora y un poquito menos si estoy trabajando en verano. Siempre tener en cuenta que al momento de aplicar una capa de estos materiales, la superficie haya sido humedecida y sin agua libre. Lo dije varias veces, pero nunca está de más volver a repetir, además sería como una de las condiciones a tener en cuenta. En sustratos porosos seca más rápido, entonces controlar la humedad superficial, y si no, usar algún tipo de imprimación acrílica, como les mencioné, el Legacy 400P. Como pasa con cualquier material cementicio, el tema de la temperatura ambiente y de la superficie donde la voy a aplicar siempre pasa a ser un tema a tener en cuenta. Entonces, siempre tengan presente que este tipo de revestimiento cementicio no aplicarlo con temperaturas menores de 7 grados y que preferentemente sean mayores a 7 y tratando de subir. O sea, si por ejemplo voy a aplicar en invierno, no aplicar el material a última hora de la tarde, sino a primera hora del día. Teniendo en cuenta que a esa hora haga más de 7 grados, ¿no? Pero digamos, redondeamos a 10, más de 10 grados, pero que sea en la mañana. ¿Por qué? Porque al mediodía no va a ser 10, va a ser 12, 13, 14. Bueno, eso cuando uno habla subiendo el momento de la aplicación. Y por el caso, por la inversa, en verano, no aplicarlo cuando la temperatura de la superficie sea mayor de 32 grados. Ustedes dirán, pero 32 grados no es tanto, o sea, tiene que ser un día de mucho calor ya. No se crean, porque acá no estoy hablando de la temperatura ambiente, estoy hablando de la temperatura del sustrato. Y si el sustrato era, por ejemplo, la pared de un tanque de agua que le daba al sol, les puedo asegurar que a las 3 de la tarde, si hace 30 grados de temperatura ambiente, la pared tiene más de 40. Con lo cual no es aconsejable usar estos materiales. Básicamente no es aconsejable, ¿por qué? Porque van a fraguar demasiado rápido y van a tener tendencia a fisurar. Y como complemento, cuando uno trabaja en temperaturas altas o de verano, siempre es bueno después de aplicado, aplicar algún tipo de, digamos, de niebla de agua o de fin spray. Básicamente es seguir dándole un poco de humedad a la superficie
para que no se seque tan rápido. Tengamos en cuenta que acá estamos aplicando recubrimientos que tienen 2-3 milímetros de espesor. Con lo cual todo lo que son los efectos de secado y de fisuración plástica están todos a la orden del día. Con lo cual pasa a ser muy importante eso en verano, esto de mantener húmeda la superficie una vez que se colocó el revestimiento. Obviamente, si se espera que vaya a llover o está lloviendo, no tiene sentido aplicar estos materiales. Y finalmente, como última, digamos, recomendación, que es lo que sería el tema de limpieza de herramientas, bueno, si el material está fresco, se puede limpiar con agua como cualquier revestimiento o material cementicio. Y una vez que endureció, no queda más remedio que hacer una limpieza mecánica. Pero son las mismas reglas de mantenimiento de las herramientas que aplica a cualquier material cementicio. No tiene ninguna cosa en particular. Bueno, esto era lo que tenía para contarles hoy. Espero que les haya interesado y bueno, estoy ahora, espere que los voy a... está bien. A partir de ahora estoy a disposición de ustedes para lo que quieran preguntarme o consultarme. Así que si abren sus micrófonos, los escucho con todo gusto. Pablo. Pablo. Sí. Vos sabés que se cortó bastante la transmisión. No sé si a los demás se le habrá cortado también. Por eso corté el video. No sé, puede ser, porque como misión de instalación, no sé, la señal de internet por ahí estaba media complicada, pero bueno, si necesitan justamente que por ese inconveniente técnico que, digamos, repase o les vuelva a hablar de algún tema en particular, con todo gusto. Me dicen ustedes. Y empezar de vuelta todo. Bueno, también es una opción. Está clarito, por lo menos para mí está claro. Está bien, por ahí lo importante es que, a ver, esto no es ni una panacea ni nada por el estilo, es un método o una gama de soluciones para impermeabilizar estructuras. Hay otras que son posibles y hay algunas mejores o peores, y ahí va a depender de lo que en algún momento de la charla les mencioné, del requerimiento técnico y del requerimiento económico. Ninguna es mejor que la otra o peor que la otra, están relacionadas. Obviamente que a Mar del Plata puedo llegar con un auto económico o con un Fórmula 1. Bueno, después depende también de cada uno si quieren el Fórmula 1 o el auto económico para llegar a Mar del Plata. Los dos me llevan. Ahora caminando, si bien llego, y probablemente voy a tardar demasiado. Entonces, es económico y sí porque gasto zapatillas nada más, pero el tiempo también vale y bueno, y uno ahí decide cuál es la mejor solución. ¿Te acordás que te comenté que estábamos con unas obras en Centenario? Sí. Hicimos todas las losas con Blegacron y Macro, agregado a la fuerza, digamos, ¿no? Ha llovido un montón desde noviembre, ni una sola gota ha pasado. Sí, y en acá general, es bastante normal el problema de la losa. Sí, en general, o sea, por eso, cuando uno habla de temas de impermeabilización, es un error pensar que hay un producto que resuelve todo el problema. Normalmente uno, cuando habla de impermeabilización, habla, obviamente, en función del requerimiento, ¿no? O de la necesidad, pero habla de un sistema. Y uno de los problemas, por lo menos en mi caso personal o particular, que se encuentra es que así como hay otros aspectos de una obra que se estudian con un poco más de detalle o de detenimiento, el tema de la impermeabilización es como que quedó para el final
y cuando están terminando la obra se acuerdan que hay que impermeabilizar la estructura y bueno, tratan de salir con algo rápido porque los problemas de base ya no se hicieron. O sea, si uno hace un hormigón impermeable, un sistema de drenaje como corresponde y un buen sistema de impermeabilización, y va a funcionar todo bien. Si lo único que uno quiere después es poner, digamos, ponerle un paraguas a la casa, después que se hizo la casa, y algo va a servir, pero no es una buena solución técnica. Por eso les digo, si el hormigón es una esponja y todo lo que le pongamos arriba para protegerlo, algo lo va a proteger, pero la vida útil va a ser menor, porque el día que se rompa todo lo que le pusimos arriba, la esponja va a volver a aparecer. O sea, no. Lo mismo caso típico es que, sobre todo en temas de terrazas y ese tipo de cosas, es digamos, no preocuparse demasiado por las pendientes. Y si las pendientes están invertidas, en vez de la pendiente ir al desagüe, va a la dirección opuesta, y todo lo que le ponga yo de impermeabilización va a durar un rato, porque la acumulación de agua se va a producir y tarde o temprano se va a terminar metiendo. El agua entra. Eso es por ahí una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta siempre. Con lo cual, ningún recaudo es poquito. Hay que pensarlo dos veces siempre. Bueno, no sé si alguna pregunta más. Están todos callados. Hola, buenas tardes. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor. ¿Cómo le va? Bien, todo Quería bien. hacerle una consulta, Sí, porque, por ejemplo, yo soy acá de Resistencia al Chaco, soy pintor de obra y ha pasado muchos trabajos que uno va a una terraza y se encuentra, usted ha de conocer las membranas de antes, antiguas, esas que se colocaban. sí, Pero ¿qué pasa? Acá al haber altísimas temperaturas, estamos hablando de temperatura 40, 45 grados en verano, las partes. Y uno, diríamos, al intentar sacar quedan muy acumuladas y se meten por las fisuras o las grietas. O sea, más allá se entiende que se debe limpiar bien la superficie y el preparador mismo. ¿Qué producto usted me recomendaría para que saliera perfectamente y no haya ningún tipo tanto de fisura como de que tenga problemas de humedad? sí. Mirá, a ver, vamos por parte, a ver, primero si te entendí bien y segundo, así voy tratando de ir contestando la consulta. Vos cuando decís de asfalto me decís que lo que está colocado es la clásica membrana asfáltica, Correcto, sí, 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 con sí. algún tipo de imprimación asfáltico, digamos, alguna emulsión asfáltica para imprimarlo. Correcto, sí, sí, Está sí. bien, bueno. Membrana asfáltica generalmente. Sí, lo primero es que si digamos, esa impermeabilización asfáltica tiene una cierta antigüedad, ponele de 2 años para arriba, normalmente ya ese asfalto, todo lo que tenía de volátiles ya lo perdió. Con lo cual, más allá de que sea siempre aconsejable sacar la mayor cantidad de asfalto posible, por ejemplo, un revestimiento, no digo que sea el caso, pero digamos, un revestimiento flexible cementicio como estos, o una membrana líquida, sobre todo si es 100% poliuretano, se adhiere sin mayor problema. O sea, no tenés que limpiar todo, no tendrías necesidad de limpiar todo hasta llegar al hormigón y que no quede ninguna manchita de asfalto. Cuando uno dice sacar la mayor cantidad posible de esa membrana, es no tanto por la poca o mucha adherencia que vaya a tener el material nuevo, sino por el tema de cuán firme está ese asfalto al sustrato. Y como uno nunca está seguro de cuán firme está, por eso siempre aconseja sacar todo el material posible. Ahora, siguiendo con la respuesta, si ese es un techo, digamos, ahí va a depender mucho. Si el hormigón, es decir, si la losa es de hormigón, estos materiales cementicios te pueden funcionar, sí, siempre y cuando después lo protejas con algo. Se llame un revestimiento, no sé, le ponga cerámico, alguna cosa de esas. Si no le vas a poner algún cerámico, alguna cosa de esas, no es aconsejable un revestimiento cementicio. Sí sería más aconsejable
pero eso lo voy a charlar el mes que viene, las membranas líquidas. Y sobre todo, si la diferencia de temperatura es bastante importante, ya no las clásicas membranas, digamos, las membranas con poliuretano, sino una membrana 100% de poliuretano, por un tema de capacidad de elasticidad que tiene el poliuretano puro versus los híbridos, que son las membranas líquidas con poliuretano. Pero ahí por eso, ahí va a depender mucho de si va a estar protegido o no va a estar protegido el revestimiento, y la otra es el gradiente en este caso el gradiente de temperatura. Si no te entendí mal, además el techo es de viguetas, con lo cual ahí estás peor todavía. ¿Por qué? Porque entre vigueta y vigueta vos tenés un ladrillo sapo, y son materiales distintos que con la temperatura se dilatan diferente, con lo cual siempre la unión del sapo con la vigueta se termina abriendo. Y es casi como que es muy difícil sellarlo como para asegurarse que cuando se quieran dilatar no quede una junta abierta. Mi consejo siempre es, si estás en esas situaciones, bueno, aparte de sacar la impermeabilización previa o anterior o original, como le quiera llamar, es mirar justamente todas esas juntas que se forman entre la vigueta y el ladrillo, tratarlas con algún tipo de sellador como para que selle la junta, pero que además le deje capacidad de movimiento, o sea, que se puedan mover tranquilitos, y arriba de eso, ahí sí, una impermeabilización o el sistema de impermeabilización que va a depender mucho si querés dejar la lámina de impermeabilización a la vista o va a estar protegida. Si va a estar a la vista, mi recomendación es una membrana 100% de poliuretano, aunque puedo admitir digamos, alguna membrana líquida con poliuretano. Si va a estar protegido, una cementicia flexible, como puede ser un Legacy 450, puede funcionar. Pero ahí el secreto más importante es el tratamiento previo de todas esas uniones que tengas de vigueta con ladrillo sapo. Si él no se entera, y bueno, no, simplemente sellar las fisuras que encuentre y ponerle por ahí, si querés, algún puente de adherencia acrílico y después la membrana de impermeabilización. Perfecto, y como usted decía, siempre es aconsejable estudiar el tema de la pendiente, Eso ¿cierto? es como Es fundamental. básico. Sí, sí, Perfecto, eso es como básico, porque más allá de que hayan productos mejores o peores de impermeabilización, siempre hay que tratar, el agua siempre va a encontrar un camino para meterse, siempre. El tema es que uno nunca sabe por dónde entra, lo único que sabe es por dónde sale, pero no sabe por dónde entra, o es más difícil de determinar por dónde entra. Con lo cual, si uno, a ver, la pendiente la pone en dirección a donde tiene que escurrir el agua, y hay menos probabilidad de que ingrese el agua en algún momento, más allá de la calidad de la impermeabilización o el tipo de impermeabilización. Si yo mando el agua digamos, a que forme un charco, y en la zona del charco cualquier mínima falla del sistema de impermeabilización hace que termine entrando el agua. Además tengan en cuenta, y esto no es por los productos de Legatec, sino por cualquier tipo de producto, que ninguno de estos productos están diseñados para que duren 50 años. La vida útil es un poco más corta. Con lo cual, si la falla de origen es la pendiente invertida, y en algún momento la calidad del revestimiento de impermeabilización se empieza a deteriorar por un tema de vida útil, y bueno, y ahí encuentra el agua un camino fértil para meterse. perfecto. Muy buenos los productos que estuve viendo, así que muchísimas gracias por la charla. Se No, entendió por perfecto. favor. Muy amable. Hasta luego. Así que bueno, ¿alguna consulta más? Bueno, entonces, si no hay más consultas, ya la verdad no, les he dado demasiada lata. Les quiero agradecer a todos por haber participado.
Les dejo la invitación para el tercer miércoles del próximo mes, para la próxima charla de Legatec y la construcción. Les recuerdo que vamos a hablar sobre, no de impermeabilización cementicia, sino de impermeabilizaciones líquidas, que es como un complemento de esta charla. Así que los que estén interesados están ya invitados. Igualmente después ya les va a llegar la invitación por mail, WhatsApp y de distintas redes que manejamos. Y bueno, los espero, les agradezco de nuevo y los espero poder verlos el próximo mes. Que tengan buenas tardes y gracias de nuevo por haber participado. Pablo. Hasta luego.